Dios le bendiga, Dios le guarde, amado hermano y amigo, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. La paz de Dios y del Creador sea sobre usted, sobre su familia, sobre el ambiente que le rodea y ahí aún estando en el trabajo. Que esa paz y esa gracia de Dios sean usted para con sus compañeros de trabajo y que todo aquel entorno que lo rodea pueda ver que en usted se refleja la luz admirable de Cristo y la gracia de Dios. Que Dios nos dé fuerza para terminar este día hoy, ya viernes para algunos cierre de semana, otros trabajan el día de mañana y hay personas que trabajan los 7 días a la semana, que no es bueno, pero bueno, cada uno es responsable de las acciones que tiene. Así que hoy vamos a tocar unos cuantos versos bíblicos que vamos a hablar sobre el mismo. En Mateo capítulo 10, verso del 34 al 39. Dice la poderosa palabra de Dios en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Escuche bien, no he venido para traer paz. Vamos a leer del principio. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre y a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida a causa de mí, la hallará. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que las estampemos en lo profundo de nuestro corazón y nos convirtamos no en oidores, sino en hacedores de la misma. Te pido que te glorifiques de manera especial a través de la misma, que no retorna atrás vacía, sino de hacer en nuestra vida lo que tú le has enviado a hacer. Glorifícate de una manera especial y edifícanos a través de tu palabra en esta mañana. Amén. El último verso bíblico dice, el 39 del capítulo 10 de Mateo: el que haya su vida la perderá, y el que la pierda a causa de mí, la hallará. Y comienza en el texto, en el verso 34, diciendo: no he venido a traer paz a la tierra, sino espada. Para defender, espada. Acuérdese que la palabra de Dios es espada de 2 filos, que no retorna atrás vacía, sino a hacerle en nuestra vida lo que Él le ha enviado a hacer. Y Él dice: no he venido a traer paz sino espada. Porque por causa de Cristo, de uno que se levante a buscar de Dios, los demás que no entienden o no han conocido el evangelio, son blancos de dejarse usar para hacernos quizás la guerra. Quizás lo hacen inconscientemente porque no conocen al evangelio y no saben cómo se mueve el ambiente espiritual. Muchas veces estas mismas guerras las tenemos no solamente en nuestra casa o alrededor de nuestra familia, que quizás no le sirva al Señor, pero dentro de la casa de Dios o dentro del donde se congrega uno, hay algunos que buscan a Dios al 100%, otros lo buscan al 75%, otros lo buscan al 50%, y luego del 50% hay quienes lo buscan al 25%, y el problema es que mientras menos porcentaje haya de búsqueda de Dios, más probabilidades hay de que pueda ser usado por el enemigo para hacerle la guerra a alguien
dentro de la congregación. Escuche bien. Habiendo algunos que lo buscan un 90%, 75%, 50%, dependiendo la relación que tú tengas con Dios, así Dios trabaja con el ser humano. Dependiendo el sometimiento que tú tengas a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios, es como Dios trata con el ser humano. Dios quisiera que todos tratáramos al 100%, pero tenemos una batalla continua que hemos venido tratando en esta semana acerca de lo que es la obra de la carne y nuestros deseos, que todas esas cosas tienen que morir porque un nuevo hombre se levanta. Por eso es necesario reconciliarnos con el Señor, aceptarlo como único y exclusivo Salvador, hacerlo de todo corazón, porque un corazón contrito y humillado, así tiene que estar tu corazón cuando tú vas adelante de Dios y le pides perdón y lo aceptas como tu Salvador. Tu corazón tiene que estar contrito y humillado, arrepentido y humillado. Por eso Jesús decía arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es un acto de un corazón contrito y humillado. Un deseo de no volver a hacer, no volver a fallarle a Dios, viene dentro de lo que es un corazón contrito y humillado. Un corazón que reconoce que le ha fallado a Dios y quiere arreglar su relación con Dios. Un hombre que estuvo en el pecado, mas ahora vive a través de la sangre de Cristo, de la limpieza de la sangre de Cristo, porque se ha reconciliado con Dios y porque quiere arreglar su relación con Dios. Entonces nace esa nueva criatura, según Dios, en el Espíritu. Y cuando usted tiene un sometimiento a Dios y cuando usted obedece la voz del Espíritu Santo, cuando usted es guiado por el Espíritu Santo, todas las palabras que salen de su boca son palabras sazonadas con la sabiduría de Dios y con el testimonio del Evangelio, porque este Evangelio será predicado a través de la predicación y a través del testimonio. Por eso una palabra que venga acompañada del testimonio es una palabra poderosa que impacta al ser humano para que el ser humano entienda lo que ocurre en el Evangelio, lo que ocurre cuando usted llega a los pies de Cristo, los cambios. Por eso cuando Cristo llega a la vida de un ser humano, hay cambios. Hay cambios que se producen en la vida del ser humano. El ser humano no vuelve a ser el mismo. El que anduvo en el pecado ya no vuelve al pecado. El que anduvo en el alcoholismo ya no vuelve al alcoholismo. ¿Por qué? El que anduvo en la droga ya no vuelve a la droga. El que era un guapetón de barrio ya no es un guapetón de barrio. El que era un problemático ya no es un problemático. El que le gustaba mentirle al gobierno para sacar chavo y hacer trampas y trucos ya no es el truquero y el tramposo y el mentiroso. Porque llegar a los pies de Cristo es un cambio. Cuando Cristo entra a la vida del ser humano, instantáneamente dice que pasas de muerte a vida. Mira el cambio poderoso. Pasas de muerte a vida. Pasas de una persona que dejó de vivir una vana manera de vivir, una vida sin propósito, a establecer un propósito y una meta en su vida. Cuando hablamos con la palabra de Dios y con la sabiduría que nos da el Espíritu Santo, que nos guía a la verdad y la justicia, que sazona esta palabra y prepara las almas para que puedan recibir esta palabra en esta mañana. Cuando esta palabra viene sazonada con el vínculo del Espíritu, esta palabra trae transformación en la vida. Y por más fuerte que pueda escucharse esta palabra, la persona la toma con ese deseo, con esa humildad de rectitud, de ser corregido. Por eso no podemos callar cuando hablamos de parte de Dios. Porque cuando hablamos de parte de Dios, viene sazonada con la sabiduría de Dios, con la gracia de Dios. Y no debemos de callar la palabra por más fuerte que nosotros creamos que sea la palabra. ¿Ves? Por eso hay personas que deducen que si la palabra que Dios te dio es una palabra fuerte, tú no tienes amor. Usted no puede estar clasificando eso así. Porque
cuando Dios deposita la palabra en un predicador, una persona que está buscando de Dios para que la traiga a la iglesia, para corregir a la iglesia, usted no puede ser piedra de tropiezo para que ese predicador no traiga esa palabra a la iglesia porque usted quizás no la predica. El problema que estamos teniendo es ese también. Quizás no te dio la palabra a ti, pero se la dio otra persona. Entonces tú no quieres que la predique porque para ti es fuerte, porque una verdad traída con el espíritu de corrección y con sabiduría. Mire, esta verdad choca contra una mentira y hay un impacto entre la persona que anda en la mentira y el que anda y la verdad que viene de repente y choca como chocó Saulo camino a Damasco. Ese es el impacto de una verdad. ¿Quién chocó con Saulo camino a Damasco? Jesucristo, la verdad y la vida. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Era Jesucristo el que detuvo a Saulo camino a Damasco, que iba a correr atrás de la iglesia para encerrarlo, atrás de los apóstoles. Entonces Pablo chocó con una verdad. Aunque Pablo creía que estaba en la verdad. Pablo era fariseo de fariseos. Él conocía la ley, él conocía todas esas cosas. Conocía los mandamientos. Pero ¿qué pasa? Él, creyendo llevar una verdad, chocó contra la verdad que es Jesucristo, contra lo que él perseguía. Entonces ese choque que tuvo Saulo, que mucha gente dice que se cayó de un caballo, ese choque que tuvo Saulo es el choque que tiene la palabra que viene sazonada con el Espíritu, la autoridad de Dios y la sabiduría del cielo. Ese choque es que hace la verdad contra la mentira. Y se forma una batalla dentro del hombre. Por eso cuando se hace muchas veces el llamado a la reconciliación y a la salvación, se vuelve una guerra espiritual entre la persona que está escuchando la palabra de Dios y lo que habita dentro de ellos. Pero cuando Cristo llega a la vida del ser humano, mi hermano, Cristo cambia al que quiere cambiar, al que viene con el corazón contrito y humillado. Dios no te deja siendo el mismo que eras en el mundo. La gente comienza a ver cambio. Incluso te vas a conseguir con personas que no te van ni a reconocer. Y usted lo ve que miran a uno y caminan para donde uno hasta que le dicen, tú no eres fulano. Wow, tú no te pareces. Y todas estas cosas, estas conversaciones son muestras de que hay un cambio que Dios ha hecho en tu vida. Porque el que no tiene a Cristo te va a identificar porque hay algo en ti, la gracia puesta de Dios y la transformación que Dios ha hecho, que la gente no tienen que saber que tú estás yendo a la iglesia para saber que tú estás buscando algo que ellos no tienen. Que tú tienes algo, una gracia que ellos no tienen. Hay personas que saben que tú eres cristiano y que estás buscando de Dios porque se ve en ti el cambio que Dios ha hecho. Ahora, si usted es una persona problemática, que le gusta el mal pleito, llega a los caminos de Dios, acepta a Jesucristo como único y exclusivo Salvador, se arrepiente genuinamente, pero no busca de Dios fervientemente, pero no busca establecer más una relación con Dios, pues los cambios muchas veces no se ven. Entonces cuando salimos afuera seguimos siendo los mismos. Nuestros gestos y todo, y la gente no puede deducir que tú estés. Por eso hay personas que te ven buscando de Dios. Y si usted no está dando un buen testimonio, te ven buscando de Dios. Y tú le dices, tú tienes que decirle a la persona que tú eres cristiano y estás buscando de Dios. Porque la persona está siempre viendo a la misma persona. Dice, este no ha cambiado nada, quiere decir que todo el mundo está buscando de Dios. Porque la gente entiende, los que no tienen a Cristo, incluso los que nunca han escuchado de Cristo, los que nunca han llegado a los pies de Cristo, entienden lo que es buscar de Dios. Aunque no saben,
Mire qué cosa. Aunque no saben nada de la Biblia, pero entienden quiénes son los cristianos. Tú sabes quiénes son los policías. Tú sabes quiénes son los paramédicos. Tú sabes quién está en el ejército y todas esas cosas, porque hay algo que lo distingue. Pero a nosotros como cristianos, ¿qué nos distingue? La separación, la santificación, que las cosas que ya hacíamos ya no las hacemos más, que como el coro dice, hubo un cambio cuando a Cristo conocí, y todos estos cambios que vienen de nuestro interior, comenzando en nuestro corazón, porque para poder cambiar nuestro exterior necesitamos purificar nuestro corazón y limpiarnos de todas cosas y de toda carnalidad y de toda obra de la carne, obra del mundo, entendiendo que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y que tenemos que cambiar. Dios cambia toda nuestra manera de vivir, toda, porque nuestra manera de vivir pasada era una vana manera de vivir, no tenía sentido, no tenía ningún propósito y nuestros caminos eran de muerte, de perdición. Entonces, si estabas muerto para el Señor en los delitos y el pecado y pasaste de muerte a vida y hay un nuevo nacimiento en ti, y ese nuevo nacimiento que hay en ti es según Dios y según el Espíritu, pues entonces Dios es el que va a moldear toda esa vida nueva y el que va a traer en ti todo lo que Él quiere que usted viva para que alcance salvación. Por eso viene una transformación completa. Y usted no nació vestido. A usted lo vistieron, lo enseñaron a vestirse, lo enseñaron a conducirse, lo educaron. Eso, todas esas cosas Dios hace con nosotros cuando somos nueva criatura. Y somos niños en el Evangelio y pasamos a ser adultos. Dios va trabajando con nosotros y nos va enseñando y nos va vistiendo y nos va dando sabiduría y nos va educando, así como un niño nace y llega hasta la pubertad y después llega hasta la juventud y después llega a ser hombre. Así mismitos en el Evangelio, esa etapa, pero guiados ¿por qué? Hoy en día hay hijos que son personas de bien porque sus padres los educaron y se encargaron de que ese hijo fuera una persona de bien, un buen padre de familia, una persona humilde, una persona ayudadora, una persona con estudio, una persona... Todo eso se prepara, pero también, y esto no le va a sonar bien, pero también hay padres que no tuvieron ese valor de que sus padres lo educaran, cogieron la calle, sufrieron maltrato. Entonces tienen hijos hoy en día que no educaron, que no educan, que los llevan por el camino malo, que los enseñan que al que te da darle, que los enseñan a que nadie puede decirte nada, que les enseñan todo lo malo. Entonces no los educan para que sus hijos sean un bien en el mañana, sino que los educan para que sus hijos sean unos delincuentes en el mañana. Y luego que sus hijos logran ser unos delincuentes, lo que ellos les culcaron, debido también a su mala educación que tuvieron, pues entonces ese muchacho se la pasa en la cárcel, la mamá se pasa con un dolor de cabeza, el muchacho se pasa en problemas, todas estas cosas ocurren por la mala educación. Entonces Dios no trabaja así. Dios te educa, Dios te echa hacia adelante, Dios te instruye para que tú alcances salvación y para que seas un cristiano legítimo. Pero el enemigo está buscando manchar esa educación que Dios te quiere dar y toda esa instrucción de la nueva criatura para dejarte otra vez siendo el mismo muerto que estaba en el mundo. Por eso es muy importante tener una relación con Dios y mantener el porcentaje de nuestra relación en el espíritu a más de un 75%.
esforzándonos y hacer fuerza por encima de nuestras propias fuerzas, desechando toda obra de la carne y de este mundo y llevando nuestra vida ante la presencia de Dios cada día y buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda a causa de Cristo la hallará. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios sea contigo en esta hora. Pasa un buen día. Hoy es viernes. Cójalo con calma, que ya se terminó la semana. Así que será hasta la próxima, el desayuno espiritual. Amén.